Eran casi las 2:40 de la madrugada, cuando Ben Harris detuvo su autobús en la última parada, un tramo solitario de carretera al borde del pueblo donde el asfalto se encontraba con los pinos. La farola era vieja, su bombilla parpadeaba débilmente proyectando un círculo dorado sobre la nieve que caía. Y fue ahí donde lo vio. El lobo. Permanecía completamente inmóvil bajo la luz alto y gris, su pelaje plateado por el resplandor invernal. La nieve giraba a su alrededor como ceniza. No gruñía ni huía, solo lo observaba. Sereno, sin miedo. Por un instante, Ben se quedó paralizado tras el volante. No estaba seguro de si era real. Tal vez solo las largas noches de trabajo le estaban jugando una mala pasada. Pero entonces, el lobo giró ligeramente la cabeza, las orejas atentas al zumbido del motor, vivo, alerta, consciente. Todo instinto le decía que cerrara las puertas, que se alejara sin mirar atrás. Pero algo lo detuvo. Quizás fue el silencio o la forma en que sus ojos dorados y firmes no mostraban ni miedo ni amenaza. Solo una especie de cansado entendimiento. Permanecieron así casi un minuto, ambos atrapados en ese frágil silencio, un hombre dentro de la luz, una criatura justo en el borde de ella. Cuando finalmente volvió a poner el autobús en marcha, el lobo retrocedió hacia los árboles. La luz volvió a tragarse la nieve, y así sin más desapareció. Ben no se lo contó a nadie, ni a su supervisor, ni al mecánico con quien compartía café a las 3 a.m. Sabía lo que le dirían: has estado haciendo demasiados turnos nocturnos. Pero la noche siguiente volvió a suceder, y la siguiente también, siempre en el mismo lugar, siempre bajo la misma farola solitaria. Con el tiempo, dejó de tener miedo. A veces hablaba en voz baja por la ventanilla abierta. Turno largo esta noche, murmuraba con una media sonrisa. Tú y yo lo mismo. No esperaba respuesta, claro, pero había algo reconfortante en decir las palabras en voz alta, como si el bosque escuchara. El lobo nunca se acercaba, nunca cruzaba la acera, nunca mostraba los dientes. Simplemente permanecía allí, quieto y paciente, como si entendiera que eso era todo lo que podían compartir unos minutos tranquilos en mitad de la noche. Durante meses, la rutina continuó. La nieve dio paso a la escarcha al barro, y aún así, cada vez que él llegaba, el lobo estaba allí. Era extraño, pero también de alguna forma correcto. Empezó a apagar los faros al acercarse a la parada, para no perturbar la luz del viejo poste. Ver al lobo esperando bajo ella se volvió parte de su turno, tan natural como el silbido de los frenos o el zumbido del calefactor. Algunas noches, cuando la carretera estaba vacía y la nieve caía suave como polvo, Ben pensaba, tal vez los dos solo buscamos un poco de calor en el frío. Nunca sacó el teléfono, nunca tomó una foto. Algo le decía que si intentaba capturarlo, rompería el frágil entendimiento que compartían. Así que simplemente conducía noche tras noche hasta esa misma parada, al final de la línea, donde la luz apenas tocaba la oscuridad, y un lobo gris esperaba justo fuera de ella. No lo sabía aún, pero una noche ese lobo cambiaría todo. Los días de Ben Harris eran todos iguales. Se despertaba poco antes del mediodía, preparaba una cafetera de café aguado y se sentaba junto a la pequeña ventana de su caravana, observando cómo el viento agitaba los pinos detrás del terreno. Su casa era sencilla, una caravana de una sola planta, en las afueras del pueblo, llena de horarios viejos, de autobús tazas que nunca hacían juego y un rompecabezas a medio terminar sobre la mesa del comedor. En el refrigerador había fotografías, una de su difunta esposa tomada años atrás, frente a un lago de montaña, y otra de su hija Emily sosteniendo su primera caña de pescar. Ben aún hablaba con ambas a veces, no en voz alta, sino en su mente mientras hacía café o doblaba la ropa. La vida se había vuelto tranquila, predecible, incluso cómoda en su soledad, pero desde aquella primera noche, cuando vio al lobo bajo la farola, algo en su rutina cambió leve, pero innegablemente. Empezó a esperar con ansias esa parada. A las 2:30 a.m., mientras la mayoría del pueblo dormía, Ben guiaba el autobús por el último tramo de su ruta. Las calles estaban vacías, bordeadas de bancos de nieve, el mundo en silencio, salvo por el ronroneo bajo del motor diésel. Reducía la velocidad cuando la última lámpara aparecía a lo lejos, la del final del camino del Condado 9.
y entrecerraba los ojos a través del parabrisas helado buscando una silueta gris en la distancia. A veces estaba allí, erguido, como una estatua bajo la luz tenue. A veces no, y entonces sentía una extraña decepción tranquila, la misma que uno siente cuando un viejo amigo cancela los planes a último momento. Nunca le contó a nadie sobre el lobo. Los chicos del depósito no lo entenderían. Les gustaba bromear sobre cazadores trampas y darle un buen susto a cualquier bicho que se acerque demasiado. Ben ya no veía el mundo así. Había visto demasiada pérdida como para creer que el miedo arregla algo. Una noche, mientras cargaba combustible, escuchó a dos conductores conversar. Dicen que los lobos han vuelto a Colorado. Vieron uno cerca de la autopista. Sí, los del departamento de fauna los reintrodujeron. A la gente no le gusta nada eso. Ben no dijo nada, pero más tarde, sentado al volante, pensó en ello. Quizás aquel lobo no estaba perdido. Quizás era uno de esos que volvían buscando su camino de regreso a las tierras que alguna vez fueron suyas. Esa idea lo llenó de un orgullo extraño. En las semanas siguientes, los encuentros se volvieron rutina. El lobo nunca se acercaba a menos de 10 metros, nunca cruzaba la carretera. Solo permanecía allí un testigo silencioso de la llegada nocturna de Ben. Una noche, al terminar su ruta, estacionó el autobús en la terminal, sirvió el último trago de café y abrió el viejo manual de fauna que su esposa usaba cuando era voluntaria en un centro de naturaleza. Leyó que los lobos se comunican de muchas maneras, con la postura, la mirada e incluso con el silencio. Sonrió. Supongo que eso lo explica, murmuró. Has estado hablando todo el tiempo. A veces se preguntaba por qué el lobo se quedaba justo en ese lugar. ¿Lo atraía la luz? ¿El sonido del autobús? O tal vez como él, solo necesitaba algo familiar en las largas noches vacías. Empezó a imaginar su historia, tal vez había perdido a su manada, tal vez también estaba buscando algo. Había consuelo en ese pensamiento, la idea de que dos almas solitarias pudieran compartir el mismo pedazo de noche sin romperlo. Una madrugada. Mientras comenzaba a nevar de nuevo, Ben se detuvo en la parada y bajó la ventanilla a la mitad. El aire era tan frío que dolía, pero no le importó. El lobo estaba allí, sereno, casi curioso. Seguimos encontrándonos así, dijo en voz baja sonriendo. Supongo que ambos somos criaturas de costumbre. El lobo inclinó ligeramente la cabeza como si escuchara. Por un momento la farola titiló, la nieve cayó más espesa y la línea entre el hombre y lo salvaje se difuminó solo por un latido. Luego, cuando el primer rastro del amanecer pintó el horizonte de azul pálido, el lobo se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Ben se quedó allí un buen rato con el motor al ralentí. El mundo parecía quieto y extrañamente lleno. No lo sabía aún, pero esa sería una de las últimas noches tranquilas antes de que todo cambiara. Aquella semana la nieve fue más intensa de lo habitual. A medianoche, la carretera parecía una larga cinta blanca que se extendía hacia la oscuridad. Ben conducía más despacio de lo normal, los limpiaparabrisas marcando un ritmo constante, los faros abriendo un túnel entre la nevada. En la última parada, el resplandor familiar de la vieja farola apareció a lo lejos cálido y débil entre la tormenta. Sonrió para sí. No esperaba ver al lobo esa noche. El frío era brutal, el viento cortante como cuchillas, pero cuando se detuvo ahí, estaba bajo la luz, el pelaje cubierto de nieve tan inmóvil y sereno como siempre. Ben apagó el motor y escuchó cómo el zumbido se desvanecía en el silencio. Durante un rato, simplemente se quedó mirando viendo la nieve girar a su alrededor. El mundo parecía increíblemente callado, sin tráfico, sin más sonido que el del viento. Alcanzó su termo y entonces su vieja cartera de cuero resbaló del bolsillo de su chaqueta y cayó al suelo del autobús. No lo notó, no con esa luz tenue, ni con la nieve golpeando suavemente las ventanas. Cuando terminó su ruta y aparcó en el depósito, el asiento a su lado estaba vacío, y también su bolsillo. El corazón le dio un vuelco. Dentro de esa cartera no había mucho dinero, pero sí algo mucho más valioso, una vieja fotografía de su esposa doblada y gastada de tantos años de llevarla consigo. Revisó todo, encendió la linterna, miró bajo los asientos, bajo los pedales, nada. A la mañana siguiente, cuando la tormenta amainó, Ben volvió por su cuenta a la parada. La farola seguía en pie, un poco inclinada, su bombilla aún parpadeando bajo la luz pálida del amanecer. Y allí, medio enterrada en la nieve, justo al pie del poste, estaba su cartera.
Se quedó inmóvil, parecía colocada, no caída. El cuero estaba húmedo, las esquinas ligeramente mordidas, como si algo la hubiera llevado con cuidado en el hocico. Se agachó, la recogió con las manos temblorosas, quitó la nieve y la abrió. Todo estaba allí: su licencia, sus tarjetas, la foto. Lo único que faltaba eran unos cuantos billetes empapados y rotos por la humedad. Soltó una risa temblorosa. Supongo, doctor, que salí barato. Esa noche la curiosidad pudo más que él. Pidió permiso en la central de transporte para revisar la cámara de seguridad de la parada, una de esas pequeñas con sensor de movimiento instaladas tras unos actos de vandalismo. La grabación era granulada en blanco y negro, pero lo suficientemente clara. El autobús se alejaba, la luz parpadeaba. Unos minutos después, una figura emergía del bosque, el lobo. Se acercó al lugar donde había estado el autobús, el hocico bajo olfateando. Luego encontró algo, la cartera medio enterrada en el barro. Ben observó conteniendo el aliento cómo el lobo la empujaba con el hocico, la sacaba del charco y la llevaba unos pasos hacia la farola. La dejó cuidadosamente al pie del poste, olfateó una vez más y se quedó allí un momento mirando hacia la oscuridad por donde el autobús se había ido antes de regresar al bosque. Ben reprodujo el clip 3 veces, luego otra vez. No sabía si reír o llorar. Cuando se lo contó a los demás conductores, se rieron. Debió oler el cuero. Seguro pensó que era comida. Y si fue un mapache, Ben solo sonrió, guardándose la cartera en el bolsillo. No discutió. Hay cosas que no necesitan explicación. Esa noche, cuando llegó nuevamente a la parada, la farola brillaba firme por primera vez en meses, sin parpadeos, sin zumbidos. El lobo no estaba, pero Ben bajó igualmente la ventanilla, dejó que el frío le mordiera las mejillas y susurró en la quietud: «Gracias por cuidarme». Una ráfaga de viento cruzó la carretera, agitando los pinos cubiertos de nieve, y en algún lugar muy lejos, entre el bosque, sonó un aullido suave y distante, no fuerte, no salvaje, solo un sonido que parecía reconocimiento. Ben sonrió. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. La historia de Ben se propagó más rápido de lo que él imaginaba. Comenzó de forma sencilla, una charla casual durante el café en el depósito, un comentario medio en broma de un compañero: tenemos un chofer lobo, ahora. Pero pronto alguien la mencionó en el restaurante del pueblo y después alguien más subió un fragmento del video de la cámara de seguridad a internet. Al final de la semana medio pueblo lo había visto. El video duraba apenas 15 segundos. El lobo entraba en escena, olfateaba el suelo, arrastraba la cartera con cuidado y la dejaba bajo la farola. La luz parpadeaba una vez y luego se mantenía firme, como conteniendo el aliento. No había nada espectacular, sin drama, sin música de fondo. Solo una prueba silenciosa de que algo raro, algo inexplicablemente amable, había ocurrido en medio de la noche. Al principio, las reacciones fueron previsibles. «Es puro instinto», dijo un hombre. «Seguramente olió comida». «Sí, claro», añadió otro. «Un lobo salvaje, haciendo de buen samaritano, anda ya». Pero otros no se rieron. Una mujer de la biblioteca comentó en línea: «Quizás no fue instinto, quizás fue conciencia. Tal vez hemos olvidado la diferencia». A Ben no le importaban los debates. No buscaba fama ni teorías. Había visto lo que había visto y eso bastaba. Aún así, la gente empezó a detenerlo en el supermercado, en la gasolinera. «Usted es el del autobús, ¿verdad? ¿De verdad cree que quiso ayudarle?». Ben sonreía con calma y se encogía de hombros. «Creo que hizo lo que sintió que debía hacer. Sea lo que sea eso». Esa respuesta sencilla dejaba a la gente pensativa. Una mañana lo llamó el periódico local. Un reportero quería hacer una nota corta: el conductor del autobús y el lobo de la farola. Ben aceptó con cierta reticencia. No le gustaba la atención, pero pensó que tal vez, solo tal vez, eso haría que la gente lo pensara 2 veces antes de temerle a todo lo salvaje. El artículo salió el domingo. Un pequeño titular, una foto de Ben junto a la farola con la nieve cayendo suavemente a su alrededor. Publicaron también un fotograma del video, el lobo con la cabeza inclinada dejando la cartera en el suelo. Debajo, una cita de Ben: «No me debía nada, pero quizá la bondad no necesita razones». La historia se esparció por las redes sociales. Un grupo de conservación de fauna la compartió con el texto:
un recordatorio de que la coexistencia es posible. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos vecinos cerca del bosque exigieron que las autoridades retiraran al lobo antes de que alguien salga herido. Ben asistió a la reunión municipal que siguió. La sala olía a café viejo y a preocupación. Una docena de personas discutía sobre seguridad, cercas y miedo. Cuando llegó su turno de hablar, Ben se levantó despacio. Su voz era firme pero tranquila. He visto a ese lobo más veces de las que puedo contar. Nunca se acercó. Nunca se mostró agresivo. Compartimos la misma carretera, eso es todo. Quizás también podamos compartir la misma luz. La sala quedó en silencio un momento. Luego alguien aplaudió. Otro lo siguió. No todos quedaron convencidos, pero la tensión se disolvió un poco. Ese invierno Control de Fauna decidió no poner trampas. En su lugar colocaron nuevos letreros: zona de cruce de fauna, reduzca la velocidad. Respete la distancia. Ben sonrió cuando los vio en su ruta. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero algo se había movido sutil, callado como un deshielo bajo la nieve. Desde entonces, los lugareños empezaron a llamarlo el lobo de la farola. Se volvió parte de la historia del pueblo, un pedacito de folclore envuelto en verdad. Y cada vez que Ben conducía por ese último tramo de carretera, miraba la farola brillando constante en la oscuridad y se preguntaba si el lobo aún rondaba por ahí, invisible, pero todavía escuchando. La última semana de trabajo de Ben llegó en silencio. Sin fiestas, sin discursos, solo un nuevo conductor siguiendo su ruta y una pila final de papeles esperándolo en el depósito. Después de 30 años, al volante no necesitaba una celebración. Solo quería una noche más, una última vuelta por ese tramo de carretera que había llegado a sentir como su hogar. Esa tarde, el sol se escondió temprano detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranja y lavanda. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse una a una. Ben inició su ruta como siempre, un termo de café La Radio a volumen bajo el asiento ajustado a la medida de su memoria. Los pasajeros eran pocos. Una joven enfermera regresando del turno nocturno. Un hombre con su lonchera. 2 estudiantes medio dormidos. Todos bajaron en silencio las puertas del autobús, suspirando al abrirse y cerrarse como una respiración lenta. A las 2:30 am, el autobús quedó vacío. Solo él, el murmullo de las llantas y el ritmo constante de los limpiaparabrisas apartando la nieve ligera. Conocía esa carretera de memoria, cada curva, cada lámpara parpadeante, cada buzón inclinado hacia el viento. Y allá adelante, entre la neblina, la vio la vieja farola. Por un segundo, pensó que quizá se lo había imaginado todo, que el lobo era solo una historia inventada, para hacer que el mundo pareciera un poco mejor. Pero cuando se detuvo en la parada, allí estaba, de pie, justo donde siempre había estado. El mismo pelaje gris, salpicado de blanco por la nieve. La misma quietud, la misma mirada serena. Solo que esta vez, Ben notó algo distinto, una cicatriz leve, cruzándole el hocico una marca del tiempo de la supervivencia. Apagó el motor y bajó la ventanilla. El aire frío entró afilado y limpio. «Sigues aquí», dijo en voz baja. Supongo que ninguno de los dos sabe cuándo rendirse. El lobo no se movió. Sus orejas se estremecieron apenas captando su voz. Ben metió la mano en el bolsillo y sacó la cartera, la misma que el lobo había rescatado de la nieve. La abrió y miró la foto en su interior, su esposa sonriendo bajo el sol, el cabello revuelto por el viento. «A ella le habrías caído bien», murmuró. «Los dos son igual de tercos para quedarse en la luz». El lobo parpadeó lento, deliberado, un gesto que casi parecía comprensión. Los copos caían entre ellos, flotando perezosos, bajo el resplandor dorado. Durante un largo momento, ninguno se movió. El silencio era total, no vacío, sino lleno como la pausa antes de que termine una canción. Entonces Ben susurró: «Gracias por la compañía». El lobo giró la cabeza hacia el bosque, dio un paso atrás, luego otro. Y justo antes de que las sombras lo envolvieran, miró por encima del hombro una vez más, los ojos brillando, dorados bajo la farola, y luego desapareció. Ben se quedó sentado mucho tiempo después. La luz zumbaba suavemente arriba y la nieve se espesó hasta borrar la carretera. Finalmente, encendió el motor, puso la marcha y murmuró: «Buen viaje, viejo amigo». El autobús avanzó sus faros cortando la nevada. Al mirar por el retrovisor,
La farola se reducía a un punto distante, una pequeña isla de calor en un mar blanco. 2 días después, Ben se jubiló. Se mudó a casa de su hija, cerca de Denver. Cambió las carreteras nocturnas por caminatas matutinas y el aroma del café recién hecho. Pero de vez en cuando salía al amanecer, escuchaba de verdad, escuchaba el silencio más allá de la ciudad. Y una vez, solo una creyó oírlo de nuevo, un aullido suave y distante, llevado por el viento. Sonrió con los ojos cerrados, el café humeando en el aire frío. En algún lugar allá afuera, bajo otra farola, el lobo seguía observando. La primavera llegó temprano aquel año. Las nieves pesadas se derritieron en delgados arroyos plateados que descendían desde las montañas y cruzaban los campos. El aire volvió a oler a pino y tierra húmeda. Ben llevaba casi 3 meses jubilado. Ahora sus días comenzaban con el sol, no con la luna. Daba paseos matutinos, cuidaba el pequeño jardín detrás de la casa de su hija y a veces conducía su vieja camioneta hasta el pueblo solo para tomar café en el restaurante de siempre. El nuevo conductor de la Ruta 17, un chico con la mitad de su edad, pasaba de vez en cuando a pedirle consejos. Una mañana llegó con un periódico doblado y lo dejó sobre la barra. Señor Harris dijo, debería ver esto. El titular decía, el lobo de la farola ha vuelto. Ben parpadeó y luego sonrió. El artículo era breve, apenas unos párrafos. Alguien había visto nuevamente al lobo cruzando la carretera al amanecer cerca de ese mismo tramo. No dañó a nadie, ni siquiera se detuvo, pero el avistamiento despertó algo en la gente. El ayuntamiento votó colocar un pequeño cartel en el lugar Corredor de Vida Silvestre, Hogar del Lobo de la Farola. El reportero escribió, los vecinos dicen que el lobo aparece cuando el pueblo está más silencioso, como si vigilara el borde de la luz. Ben dobló el periódico y sonrió con ternura. Vigilando el borde de la luz, murmuró, sí suena bastante acertado. En los meses siguientes, la historia se extendió más allá del pueblo. Una organización de vida silvestre utilizó las imágenes del video en una campaña sobre la convivencia con los animales. Los niños de las escuelas locales pintaron murales, un lobo gris, bajo una farola encendida con la nieve cayendo a su alrededor como confeti. Algunos turistas acudían de noche con la esperanza de verlo. La mayoría regresaba sin un solo avistamiento, pero los que se quedaban hasta tarde juraban haber escuchado un aullido suave proveniente del corazón del bosque. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, el miedo comenzó a desvanecerse. La gente volvió a pasear a sus perros cerca del bosque. Dejaron de llamar al control de animales cada vez que oían un aullido. El lobo dejó de ser una advertencia y se convirtió en un símbolo. Una tarde, ya entrada la noche, Ben volvió a conducir por su antigua ruta. La parada seguía allí, la misma farola aún en pie. El nuevo cartel brillaba debajo, reflejando los faros de su camioneta. Se detuvo al borde del camino y bajó. El aire era fresco, limpio, lleno del olor a pino. La noche estaba perfectamente quieta. Permaneció allí un buen rato escuchando. Nada, solo el zumbido de la luz y el susurro del viento. Sonrió para sí. Tal vez se había marchado. Tal vez estaba criando cachorros en algún lugar más seguro, más tranquilo. Comenzó a girarse hacia la camioneta. Y entonces lo oyó. Un único aullido, bajo flotando hacia lo lejos. No fuerte, no cercano, pero suficiente para erizarle la piel. Se volvió hacia el sonido buscando con la mirada entre los árboles. Por un instante, creyó ver movimiento, un destello gris, un brillo dorado reflejado en la luz, y luego nada. Solo el resplandor constante de la bombilla y el suave silbido del viento entre las ramas. No lo siguió. No llamó. Solo sonrió, metió las manos en los bolsillos y susurró. Estás justo donde debes estar. Más tarde, cuando se alejó la luz en su espejo retrovisor, se veía distinta, más cálida, menos solitaria. Y aunque nadie volvió a ver al lobo después de aquella primavera, su historia permaneció. La gente seguía hablándole de él en el restaurante, en las escuelas, en las noches tranquilas, cuando regresaba la nieve. Decían que les recordaba que no todo lo que habita en la oscuridad es peligroso, que la bondad una vez mostrada puede perdurar suave e infinita, como un aullido que se eleva entre las colinas.